Bueno, yo estaba escuchando, como todos, con mucha atención lo que contaban, ¿no? Y hablaban ambos de las muchas cosas que el mundo tiene que resolver, ¿no? De la necesidad, como no, de coraje y de esperanza. Y no podía evitar pensar en los medios de comunicación, ¿no? Que son un elemento primordial a la hora de construir la realidad, ¿no? Y creo que son uno de los grandes problemas que tiene el mundo en este momento. Supongo que los poderosos, esos de los que habéis hablado, que hacen que el mundo esté como está, hace tiempo asumieron que el mejor modo de dominar el mundo era, pues por ejemplo, haciendo creer a la gente que las cosas no se podían cambiar. Y ahí hay un gran trabajo, bueno, no sé, iba a decir sutil, pero creo que las cosas han dejado de ser sutiles hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí está el papel de los medios de comunicación, ¿no? Que se encargan, pues eso, de adormecernos, de hacernos creer que no hay esperanza, que las cosas han de ser así, de darle la voz a los mercados, de hacer que los líderes de opinión nos cuenten que el mundo es de una manera. En medio de todo eso, sonaría pretencioso decir que está una emisora como Radio Valdiverso, que como sabéis se llama así por el lugar donde está ubicada y que además también nos gusta decir que somos el poder de lo pequeño, ¿no? Desde lo pequeño a lo global es algo que también se ha hecho hace mucho tiempo, desde donde hay que empezar a cambiar las cosas. Yo a Belén la he conocido en su pueblo, en Piñel de Abajo, y he estado en sus tierras y he comido su pasta ecológica y he probado el mosto que también hacen, también he probado su pan e incluso algún pastel que también cuando estuve allí, una de las veces que he estado en Piñel de Abajo, he gustado, ¿no? Y siempre que yo hablo, pues ya sabes, uno tiene un micrófono y aunque sea para muy poca gente y sea muy pequeño, uno supongo que a veces puede caer en la tentación de pensar que puede hacer algo importante, ¿no? Como ahora mismo, entre los que estamos aquí. Y cuando veo a gente como Belén, es cuando realmente digo, yo quiero ser como Belén, ¿no? Me gustaría también ser capaz de hacer esos buenos alimentos que ella hace, ¿no? Hoy ha estado en la radio Margarita Mediavilla, que ayer estuvo aquí contándonos, pues bueno, todas esas cosas importantes, ¿no? Hablándonos de cómo está la energía, del pico del petróleo, de que hay que cambiar nuestra forma de vida, que no podemos seguir consumiendo los combustibles porque se acaban, que la clave ya no es buscar alternativas, que sí habrá que buscar otros, pero que aún así la clave, lo dijo también Pedro Prieto el pasado año, es cambiar la forma de vida, ¿no? Vivir de otra manera, asumir que no hay para tanto, que el planeta no va para tanto, ¿no? Entonces, pensaba yo, cuando voy aquí digo, bueno, me dice Celina que cuente por qué estoy aquí, que cuente qué es la radio. La radio, por ejemplo, es que ya estaba allí Margarita Mediavilla, después de estar aquí, hemos conversado, bueno, con esa conversación que suele ser cálida en nuestros estudios, y después de contar todo eso, de decir que, bueno, que en medio de lo terrible de los datos de la economía o de la energía, creemos que, ella decía, ¿no? Son los pequeños agricultores los que van a hacer que el mundo cambie, los que van a cambiar las cosas. Al final ha dicho que tenía que cantar, porque una de las cosas así, os voy contando que es Radio Valdiverso, es que es casi obligatorio, quien va allí tiene que cantar. Decimos que cantando y bailando se vive mejor, y decimos que mientras haya música seguiremos bailando, porque quien da nombre a nuestros estudios es Pedrito Barcina, que era un dulzainero, el hombre de la fiesta de Valdiverso, ¿no? Entonces creo que eso puede ser parte del cambio, ¿no? El ver las cosas con alegría en medio de todo eso, el no dejar de cantar, el no permitir que nos quiten la esperanza que decías tú y la alegría, que junto al coraje yo creo que hacen una combinación estupenda, ¿no? Entonces ella ha acabado, después de todo lo que hemos hablado, después de lo que ayer contó aquí, ha acabado cantando y tocando unas panaderas, ¿no? Que yo no sé tocarlas, ¿tú sabes? Bueno, una cosa estupenda, ¿no? Hubo un tiempo en que efectivamente la vida era distinta a la de ahora. No había televisión, no había pantallas de ordenador, no había móviles y la gente tenía poco. Cuando se iba el sol, se apagaba, no había luces que encender, entonces en torno al fuego la gente se juntaba. A veces ni siquiera había mucho en la mesa para alimentar a los hijos. Y entonces la música, el baile, tocar las panaderas alimentaba el espíritu, ¿no? Y supongo que de todo lo que estamos hablando hoy aquí, de todo lo que mañana hablaréis otros y todo lo que esta mañana he hablado, pasa por todas esas claves, ¿no? Decía Celina que por qué me vine a vivir al pueblo. Bueno, yo vivía en Madrid, trabajaba en una compañía discográfica y tuve una hija que ahora tiene 18 años, que está estudiando en Salamanca, se ha vuelto a la ciudad.
después de vivir. Di alguno de los grupos que llevabas. Bueno, ¿qué más da? Nah, sí, digas. Bueno, trabajaba en una multinacional, la EMI, que era la compañía de los Beatles, del último de la fila, de Héroes del Silencio. Bueno, hacía promoción discográfica. Ese mundo, el mundo de la farándula. Y me vine a vivir al pueblo, ¿no? Supongo que es un cambio muy radical estar en ese mundo, a venirse a vivir al pueblo, y en este caso yo me vine junto a mi cuñado Josu, que no está por aquí porque está trabajando, nos hicimos nuestra casa. Yo me convertí en, iba a decir en albañil, pero bueno, era peón de albañil, era ayudante de mi cuñado. Y nos hicimos durante 1 año y medio, estuvimos haciendo nuestras casas. Unas casas, como también contaba aquí ayer alguien, bien orientadas, bien aisladas para ahorrar energía, y unas casas que queríamos que fueran nuestras casas, ¿no? Me vine a vivir al pueblo porque yo quería, entre otras cosas, ver crecer a mi hija, ¿no? En esa sociedad que funciona, en este mundo que funciona como funciona. Una de las cosas más importantes que hay en la vida, supongo, es poder disfrutar de la paternidad, ¿no? Si tienes un hijo, poder verle crecer, una hija verla crecer y disfrutarla cada día, ¿no? Entonces, si yo hubiera seguido en Madrid, yo no habría visto crecer a mi hija, ni a mi hijo posterior, y por lo tanto me habría perdido lo que una vez escuché. Entrevistaban a una persona que cuidaba a los enfermos terminales, ¿no? Daba los cuidados paliativos, y decía que todos decían lo mismo, que lo que más lamentaban era no haber podido disfrutar de la infancia de sus hijos, ¿no? Bueno, pues yo tuve la suerte de disfrutarla, como he disfrutado también, estoy disfrutando de la adolescencia. Bueno, en medio de eso, como digo, un día llegó a mi casa un emisor de radio, que un amigo, que relacionaba mi trabajo anterior con los medios de comunicación, porque yo estaba en los medios de comunicación, aunque en este caso al otro lado, contó que unos amigos suyos de Segovia tenían un emisor de radio abandonado y que había pensado que lo podíamos traer a Valdivieso y igual yo podía hacer radio. Y yo, que había estudiado periodismo, que quería ser periodista de pequeño, yo le dije, ¿tú por qué has pensado en mí? Si yo no vocalizo ni nada. Dijo, no sé, he pensado en ti. Vale, pues venga, vamos. Y al de unos meses fuimos a buscarlo, bajamos la antena en un colegio, que es donde estaba, trajimos el emisor, estuvo en casa una temporada, y entonces, como había hecho la casa, pues había pasado ya, pues todavía hacía algo de bricolaje. Y una vez me puse a hacer un mueble para poner el emisor, el aparato de CDs y todo aquello, la mesa. Y un día lo puse y le llamé a Juan, que es el amigo gracias al cual existe Radio Valdivieso. Pusimos el emisor y fuimos probando por el valle y se oía. Y dice, joder, pues sí, suena esto de la radio y funciona, lo pones y se oye en todos los pueblos, ¿no? Pusimos un disco de Camarón de la Isla y el disco se enganchó. Y entonces a todo el rato, no, bueno, pero bueno, daba igual, lo importante era que seguía sonando, ¿no? Y así empezó una historia que no tenía ninguna pretensión. Estamos celebrando ahora nuestro 15º aniversario y los medios de comunicación me cuentan, bueno, ¿y tú pensaste y qué día empezaste? Y digo, no, nosotros no marcamos en el calendario un día porque no imaginábamos que esto iba a durar, ¿no? Hablabas antes de las ideas, ¿no? De tener ideas, y a veces las ideas ni siquiera hay que tenerlas, a veces se te cruzan en el camino, ¿no? Y en este caso es un ejemplo, ¿no? Si yo hubiera ido, he visto que ha venido José Ranero, está también en Nuria, ¿no? Si yo hubiera ido al CEDER diciendo, oye, mira, que queremos montar una emisora de radio en el pueblo, y hay 400 habitantes y tal, y la viabilidad económica, y esto va a servir para unir a mucha gente, bueno, va a servir para crear una actividad social, cultural, para unir. Igual habrían dicho esto, no sé yo si esto tiene futuro, ¿no? Hay 400 habitantes, en invierno os quedáis 4 gatos, esto no sé yo si esto tiene camino, ¿no? Pero bueno, empezamos a hacer radio y lo hacía yo en mi casa, en una esquina, y sin ningún tipo de, pues eso, por amor al arte, y eso rápidamente se convirtió en bueno, la gente empezó a escuchar la radio y el primer verano pues todo el mundo escuchaba la radio y llamaba y cantaba canciones y todas estas cosas. Y la gente pensó que con el verano se iría a la radio, como se van los veraneantes, ¿verdad? Estar ahí en Valdivieso, pues 2.500 personas, llega septiembre, se empieza a marchar la gente, llega noviembre y se van casi todos y nos quedamos 4 pelados. Y es entonces cuando pensamos que era cuando más sentido tenía la radio, ¿no? Cuando hacía esa labor social, cuando hacía esa función de servicio público y tantas cosas. Y así fue la cosa. Y así nació la radio, de la casualidad y la amistad, suelo decir yo, sin ninguna, seguramente sin ningún destino claro, ¿no? Y ahí se quedó. Y después han venido muchos avatares y la gente ha peleado porque eso siguiera. Y especialmente las mujeres y las mujeres mayores
las que más pelearon, porque la radio es femenina y la radio, en este caso, la quisieron y la amaron y la pelearon sobre todo esas mujeres sabias de las que tanto hemos aprendido. Porque si algo hemos hecho en Radio Valdivieso, bueno, hemos hecho muchas cosas, tampoco voy aquí a Radio Humilde, pero entre las cosas importantes que hemos hecho ha sido recuperar mucha memoria oral. Entre esa memoria está la memoria histórica, me preguntaban por ella, como no, que es importante, pero también esa memoria cotidiana, ¿no? El saberlo, cómo era la vida, esa vida a la que en cierta medida quizás la energía o otras cosas nos tiene que hacer volver de una manera mejor, obviamente, con una calidad de vida mejor. Pero esas voces nos han enseñado a saber quiénes somos, porque nos cuentan de dónde venimos, cómo éramos, y por tanto nos van a ayudar, espero yo sí, a saber a dónde vamos, ¿no? Una de las cosas primordiales, como digo, han sido esas. Por supuesto, el servicio público, la labor social, pero recuperar esa memoria que nos ha perdido. Muchas de esas personas que nos enseñaron, hombres y mujeres, nos contaron su vida, vidas que no solo por lo que cuentan, sino por cómo lo cuentan, son apasionantes. Como digo, esas historias están ahí como un gran legado, ¿no? Otra de las cosas importantes que empezamos a hacer años es precisamente conocer proyectos, cosas que hacían ayuntamientos, emprendedores, gente de diferentes lugares, asociaciones en el mundo rural. Ya se conocí, bueno, Belén, a través de Eduardo Perote, las jornadas Pueblo a las que me invitó una vez y donde de verdad yo recomiendo, lo tenemos colgado en podcast, que escuchéis un debate, una mesa redonda que me tocó moderar, bajo aquella chopera, se lo recordaba hoy también, en la que hubo tantos testimonios de gente que trabaja en la tierra, en ecológico, tanta filosofía, tanta sabiduría acumulada allí, que cuando uno sale de allí, sale muy esperanzado, sale convencido de que hay camino. También cuando cuando yo llegué al pueblo, era lo típico, que te dicen, ¿no? Pero ¿cómo te vienes a vivir al pueblo? Y encima teniendo un buen trabajo como el que tenías ayer. Bueno, tu hermano Leandro me lo ha dicho más de una vez, aún todavía me lo dice a veces. Pero es que eres tonto, tío, es que eres tonto, ¿no? Y hablamos de lo que tú hablabas antes, ¿no? Hablabas de cómo se cuantifica, ¿no? De qué se mide, de qué se mensura, de qué es la riqueza, o qué no es, ¿no? Qué es la calidad de vida, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Y es clave que se lo contemos a la gente. Que se lo contemos a la gente, lo primero era el pueblo, que el pueblo, como digo, despreciaba donde vivía. Entonces empezamos a contar que eso era un paraíso, que vivíamos en el paraíso. Una de nuestras cuñas dice el paraíso con radio, ¿no? Es un paraíso, no se discute eso. Las merindades, ahora los secretos de las merindades nos permiten descubrir a mucha gente en muchos lugares, ¿no? Y muchas historias, ¿no? Valorar lo que tenemos para luego tratar también de cuidarlo, ¿no? Porque la ecología también, los valores medioambientales, la educación, ha sido también para nosotros una prioridad, ¿no? Hemos chocado contra paredes que nunca van a ablandarse, pero a la vez hemos creado poquito a poco. El paso lo hemos dado, hemos ido más allá, no nos hemos quedado solamente haciendo radio, sino también decidimos desde el primer año hacer actividades culturales, deportivas, que no había, que era un yermo, no había iniciativa pública, y fuimos nosotros los que empezamos. Entre ellos un programa en verano, Échale Cuento, en el que hemos querido a toda esa gente, especialmente a todos esos chavales que vienen en verano, que hacen que las calles de nuevo se llenen de sonidos de infancia, de vida y de alegría, tengan raíces, ¿no? Como esta radio que tuvo raíces profundas, las cogió y por eso ha aguantado tantos avatares, a veces tantos intentos de acabar con ella, porque es una voz, siempre ha sido una voz crítica, una voz libre, como debe ser un medio de comunicación. Los medios de comunicación no están para hacer relaciones públicas, como decía el otro, ¿no? Están para cuestionar el mundo, la vida y, como no, también pues la política y todo lo que sucede. En medio de todo eso, como digo, decidimos salir a la calle, no solo con el micrófono, sino haciendo cosas, ¿no? Y esos niños esperamos, de alguna manera, esos niños pastorean, han pastoreado con Leandro y su familia en varias ocasiones, han hecho una ensalada con Manolín en la huerta, han conocido a otros ganaderos. Hemos querido que vean que en el pueblo se puede vivir. Bueno, también la radio es un ejemplo, que en el pueblo se puede vivir con algo que sería impensable. Y vuelvo a lo mismo, sería impensable. Porque somos no sé si la única, pero creo que somos la única radio rural comunitaria que existe. El concepto de radio comunitaria, una radio comunitaria es una radio que no emite publicidad, que no está al servicio de ningún interés, de ningún tipo, y que básicamente tiene su micrófono abierto siempre a todo el mundo, a colectivos o a ciudadanos. Es un medio que, por lo tanto, bueno, al que puede acceder cualquiera, ¿no? Y ese es otro milagro, ¿no? Porque es inexplicable que una radio
tenemos este año un presupuesto de 30.000 euros, sin ninguna ayuda puede existir, ¿no? Y por lo tanto hemos hecho, al final el paso último ha sido crear empleo, hemos creado empleo. Hay una familia, en este caso es la mía, que vive gracias a ese trabajo que surgió de esa manera, como digo, casual y casi imposible. En fin, somos rurales, como dice nuestra camiseta, naturalmente rurales, unimos la ruralidad con la naturaleza y con la comunicación. Y yo podría contaros muchísimas cosas más, pero creo que hay muchas cosas que decir y creo que lo importante es que luego hablemos entre todos, porque un medio de comunicación, aunque no sea así, creo que sobre todo no debe hacer que se le escuche, sino debe escuchar lo que la gente tiene que decir, darle voz a todo el mundo, a toda la sociedad que tiene algo que decir, y afortunadamente hay mucha gente. Así que, bueno, luego hablamos, preguntáis, o lo que haga falta, y doy paso al siguiente. Gracias. Bueno, ya acabado siendo el alcalde